Hace 3 meses, el viernes antes de las vacaciones de primavera, a la 1:40 de la tarde, mi papá falleció en un accidente automovilístico. Un hombre pasó un semáforo en rojo y chocó contra su auto. Todo sucedió en una parte de la ciudad a 2 horas de nuestra casa familiar, donde él y mi mamá vivían. Curiosamente, estaba a solo 20 minutos del campus de mi universidad. Cuando recibí la trágica noticia de su muerte, me sorprendió que el accidente ocurriera tan cerca de mi escuela. Mi mente se llenó de preguntas. Estaba planeando sorprenderme en la escuela. El pensamiento persistió, ya que solo había visitado mi campus una vez antes, cuando me mudaba a un apartamento con mi novia cerca del campus. Mientras intentaba darle sentido a todo, mi madre me compartió que mi papá tenía planes de viajar a otro estado por trabajo y no iba a regresar hasta el lunes. Yo no tenía conocimiento de este plan, ya que no iba a casa para las vacaciones de primavera. Mis amigos y yo teníamos planes emocionantes para un concierto de 3 días, e incluso esperaba que mi novia se uniera a nosotros. Sin embargo, ella ya había hecho planes con su familia para las vacaciones de primavera, y en ese momento me pareció completamente creíble. Las piezas del rompecabezas que rodeaban los últimos momentos de mi papá comenzaron a formar una imagen que me dejó con una mezcla de tristeza y confusión. Mi papá, de 51 años, y yo teníamos una relación típica de padre e hijo. Soy el hijo del medio, con 20 años, entre mis 2 hermanos. Al igual que cualquier familia, tuvimos nuestros momentos. Mi novia también tiene 20 años, y la tragedia nos afectó profundamente. Mi madre estaba inconsolable, y me vio obligado a recoger sus pertenencias del lote de autos dañados donde habían llevado su vehículo. Lo que más me afectó fue presenciar las manchas de sangre en su auto, inequívocamente suyas. El recordatorio visual de sus fluidos corporales dejó un dolor indescriptible en mi corazón. Hizo que la realidad de su ausencia fuera dolorosamente tangible, y el pensamiento de que esas marcas eran parte de él, ahora impresas para siempre en ese vehículo, pesaba mucho en mis emociones. Tanto mi novia como yo tuvimos que abandonar nuestras vidas universitarias para regresar a casa. Ella no tuvo que hacer ese sacrificio, especialmente considerando sus vacaciones de primavera preplanificadas con su familia, pero decidió cancelar esos planes y estar a mi lado. Su agitación emocional superó incluso la mía. La encontraba en la habitación tratando de ocultar sus lágrimas, y eso me conmovió profundamente. Al principio, me preguntaba si lo hacía para disuadir mi propio dolor. Sin embargo, nuestra historia era profunda, habíamos estado saliendo desde los 17 años, y nuestras familias conocían y apoyaban nuestra relación, creyendo que éramos influencias positivas el uno para el otro. El hecho de que derramara lágrimas junto a mí sirvió como un testimonio del vínculo que compartíamos. Durante el funeral de mi papá, que tuvo lugar 2 semanas después de su trágico fallecimiento, el duelo de mi novia fue profundo. Era como si se hubiera convertido sin esfuerzo en uno de mis hermanos, compartiendo el dolor y la pérdida. La atmósfera sombría del funeral parecía acercarnos aún más mientras navegábamos juntos por la agitación emocional. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, surgieron nuevos desafíos. Mi novia parecía atrapada en un estado perpetuo de duelo. Sus ojos estaban constantemente hinchados y las lágrimas no cesaban. Se hizo cada vez más evidente que algo más la estaba quejando. Las líneas de comunicación entre nosotros flaquearon, y ella se retiró a su propio mundo. Para empeorar las cosas, comenzó a hablar con un terapeuta, una decisión que me desconcertó. Me preguntaba si su reacción era normal para alguien que está de luto, o si había más en la historia. No podía entender por qué estaba luchando tan intensamente, especialmente después de que el funeral ya había pasado. En mi intento por buscar consejo y comprendiendo, publiqué sobre la situación en un foro. Desafortunadamente, las respuestas no fueron las que esperaba. La gente se volvió en mi contra sugiriendo que debería ser más solidario considerando el estrés emocional que puede provocar perder a alguien. Aunque entendía la importancia del apoyo, me dejó sintiéndome aislado y confundido. Reflexioné sobre los comentarios del foro, lidiando con la realización de que mi novia, a pesar de tener 20 años, nunca antes había experimentado la muerte de un ser querido. Esta fue su primer encuentro con una pérdida tan profunda, y el peso de ello estaba afectándola de formas que no había anticipado. Esto continuó durante un mes después del funeral. Cada vez que la veía, parecía estar al borde de las lágrimas, y mi respuesta era simplemente abrazarla en un intento de brindar consuelo. Entonces, un día expresó el deseo de compartir algo conmigo. Sentí un alivio al pensar que finalmente estaba lista para abrirse, especialmente después de haber estado hablando con un terapeuta. Esperaba que esta conversación marcara un punto de inflexión en el que pudiéramos apoyarnos mutuamente en estos tiempos difíciles. Sin embargo, ella comenzó su revelación pidiendo perdón, asegurándome que no estuviera enojado. Mi ansiedad se intensificó cuando comenzó a llorar antes de revelar lo que estaba pensando. Me preparé para lo que sea que estuviera a punto de confesar, dándome cuenta de que debía ser significativo para que abordara la conversación de esta manera. Finalmente, comenzó a hablar, admitiendo que no había planeado ir de vacaciones de primavera con su familia como me había dicho anteriormente. Mi sorpresa inicial por esta revelación solo fue superada por el giro inesperado que siguió.
Confesó haber mentido sobre sus planes y soltó una bomba. Había planeado ir de vacaciones de primavera con mi papá. El peso de sus palabras me impactó y mi mente se llenó de una multitud de preguntas. ¿Por qué mentir sobre su paradero y compañía durante las vacaciones de primavera? Y lo más importante, ¿cómo podía planear ir de vacaciones de primavera con mi papá? La revelación me dejó atónito, lidiando con una mezcla de emociones y una abrumadora necesidad de respuestas. Permanecí allí en shock, incapaz de conectar los puntos, mientras mi novia revelaba que mi papá había reservado un vuelo a Cancún con ella. Las palabras me golpearon como una ola, y continuó expresando su amor tanto por mí como por mi papá. No podía comprender lo que estaba escuchando en ese momento. Instintivamente la aparté, mi mente congelada por la incredulidad, mientras las piezas del rompecabezas se unían. La realización me golpeó como un rayo. La razón por la que mi papá estaba a 2 horas de casa supuestamente por trabajo, era para recoger a mi novia y llevarla al aeropuerto para su clandestina vacación de primavera juntos. Mi mamá había sido engañada con una historia diferente, creyendo que él estaría de regreso el lunes. El shock y la traición me abrumaron. Mi novia confesó que la culpa la había consumido y que creía que su presencia con mi papá había causado el accidente automovilístico, viéndolo como una forma de castigo divino. Me senté en la cama, atónito. Nunca en mis sueños más salvajes imaginé que mi novia, a quien consideraba mi primer y único amor, me engañaría, y mucho menos con mi propio padre. La revelación de su aventura me dejó destrozado. Habíamos compartido tantas primeras experiencias juntos, y ahora estaba descubriendo que también había estado involucrada con mi papá. Después de un prolongado periodo de silencio, comenzó a suplicarme que dijera algo, que expresara mi enojo e incluso me animaba a golpearla. Mi mente estaba llena de emociones, pero no podía ignorar el pensamiento de cómo esta revelación devastaría a mi mamá y hermanos. Me costaba encontrar las palabras adecuadas para describir esta traición inimaginable. Sentía como si estuviera perdiendo a mi papá una vez más y la idea de la posible devastación de mi mamá parecía insuperable. Siempre había creído en el profundo amor de mis padres el uno por el otro. A pesar de las peleas ocasionales, rara vez discutían, intercambiaban constantemente, te quiero, y compartían besos. Su relación había sido un faro de esperanza para mí, y ahora esta imagen se había desmoronado. Una vez que el shock inicial se disipó, logré preguntarle a mi novia cuánto tiempo llevaba la aventura. Su respuesta, 2 años, me golpeó como un puñetazo en el estómago. Significaba que durante aproximadamente 1 año después de que comenzamos nuestra relación íntima, ella estuvo involucrada con ambos, mi papá y yo. La devastación que sentí era indescriptible. Los cimientos de confianza que había construido con ella se desmoronaron, dejándome en un estado de caos emocional. A medida que el shock dio paso a la ira, me encontré furioso tanto con ella como con mi difunto padre. No podía imaginar la traición de alguien a quien amaba y en quien confiaba, y la realización de que mi papá había sido parte de esta traición añadió otra capa de angustia. En un intento por alejarme y procesar las abrumadoras emociones, le dije a mi novia que necesitaba algo de tiempo a solas. Le informé que cuando regresara, ya no debería estar en nuestro apartamento, dado que la mayoría de las pertenencias eran mías. Ella logró recoger sus cosas antes de que yo regresara al día siguiente. El espacio que una vez compartimos ahora se sentía vacío y atormentado por los ecos de una confianza quebrantada que nunca vi venir. Solo en el parque, luché con la inesperada soledad que me consumía. Nunca en mis sueños más salvajes había sospechado que mi papá y mi novia, 2 personas a las que amaba profundamente, traicionarían a quienes afirmaban amar sin remordimientos. El mundo parecía cruel y el peso de la traición presionaba fuertemente sobre mis hombros. A veces, la idea de no estar vivo parecía una opción preferible. Al regresar al apartamento y encontrarlo más vacío que antes, el sentido de aislamiento se profundizó. Anhelaba una realidad en la que esta traición inimaginable nunca hubiera ocurrido. Mientras contemplaba mis próximos pasos, la cuestión de si revelar esta verdad desgarradora a mi familia se cernía sobre mí. Después de considerarlo detenidamente, decidí guardar el doloroso secreto para mí mismo. Al escribir los pros y los contras, llegué a la conclusión de que revelar la aventura solo propagaría el dolor canceroso que mi papá había causado. Aunque parte de mí cuestionaba la decisión, creía que era lo mejor. La traición era un pecado imperdonable y revelarla solo infligiría más heridas a los vivos. Aunque mi familia sabía sobre nuestra ruptura, mi exnovia y yo acordamos mantener los detalles en privado. Nos habíamos convertido en cómplices silenciosos, ocultando la verdad bajo capas de secretismo. La duda persistía en mi mente, pero me dirigí a internet en busca de opiniones sobre si había tomado la decisión correcta. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.